El genérico es un pene además dibujado. No, sí, no es un pene de verdad, o sea, es un pene así, como de viñeta de cómic, que por cierto estaba cortado cuando la película se estrenó en España. Claro. También un pequeño corto animado de una mujer lavándose la cara y los pechos, que era bastante evidente. Sí, bueno, y el Méliès, que remite directamente a la infancia de Bergman y remite al Cinenic. Bueno, al Cinenic. Al cine, a la linterna mágica. Tal cual. Que también en la obra del lobo no hay linterna mágica, pero sí que hay un teatrito de marionetas, que no lo hemos comentado antes. Con la flauta mágica, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, haciendo una representación de la flauta mágica. Yo creo que podemos hablar un poco de algunas escenas destacadas. Por ejemplo, bueno, del pregenérico ya hemos comentado bastante todas estas imágenes simbólicas. También hay uno de los grandes iconos de la película, que es la fusión de los rostros de Lee Bullman y Vivi Anderson. Podemos hablar un poco, detenernos un poco más, si os parece. No, yo creo que es la síntesis del mensaje moral, filosófico de la película, ¿no? Esta imagen que condensa toda la idea de la alteridad, del otro y la relación con el uno, con el ser en sí. Claro, es que la equivalencia sartreana entre ser y existir, por eso la única palabra que dice Alma, no, la señora Faulkner, es nada. Es la nadificación activa de la que hablaba Lacan, ¿no? El sujeto, si no hay una diferencia entre el para sí de la conciencia y el en sí del mundo, ser equivale a existir, ¿no? Entonces, la conciencia de la nada es la única conciencia que se puede tener, ¿no? Sí, yo insisto en el elemento más patológico de la relación, ¿no? Insisto en que, intento haceros ver que me parece que es en ese momento en concreto en el que se produce un síntoma temible, que es lo simbiótico, es decir, la confusión simbiótica. Estoy seguro que cualquiera de los aquí presentes ha vivido ese momento, ¿no? En el que estás con una compañera o un compañero, con quien sea, y crees que 1 más 1 es igual a 1. No. Entonces, esa supuesta imagen única de 2 es, de hecho, el elemento para mí más patológico, ¿no? Es decir, el amor en Sartre es patológico, es una necesidad casi física. Claro. Eso se evidencia, bueno, sobre todo en la escena vampírica de la película, cuando Alma se abre las venas y Elizabeth mama de ellas prácticamente. Yo creo que además, si no me equivoco, y mira que la hemos visto hace nada, es la escena justamente anterior a esta síntesis de rostros que se da cerca del final de la película. O sea, yo lo veo muy esclarecedor. Sí. Y hay otra escena también donde Alma cuenta un episodio orgiástico que tuvo en la playa cuando ya estaba viviendo con su novio, en el que estaba tomando el sol desnuda con una amiga y lo hicieron con 2 chicos, y lo cuenta un poco, empieza como una anécdota que le viene a la cabeza y acaba en una plena catarsis. Y tú has dicho antes de empezar que era una de las grandes escenas eróticas. Es erótico. No vayamos a distinguir erótico y pornográfico. Es tan porno como lo que eran las revistas suecas de nuestra infancia con lo que nos hacíamos pajas, vamos a decir. Era porque es una orgía de 2 señoras y 2 niños y 2 adolescentes, ¿no? Entonces, el erotismo está siempre del lado de la palabra proferida, ¿no? Yo, unas alumnas que he tenido este año me querían hacer un guión a propósito de la Juliette de Sade, y yo dije, tenéis que ir más lejos, ¿no? Y os propongo, mira, la novela más cachonda de Sade, que es La filosofía del tocador, pero evitad que sea una película porno. Pues no caigáis en la facilidad. Tendría que ser lo que se concibe en el terreno de la representación. En Sade no es representable, eso para empezar, pero porque sus personajes son personajes de discurso. Bueno, entonces, si pones planos de detalle de una boca hablando
y de una oreja escuchando, sino en el colmo de la audacia, es decir, que solo está escuchando pues una niña de 15 años, no, pues entonces estás hablando algo del lado de lo que dice Sade, que es el lado del discurso y del discurso verbal, que por eso mismo es un discurso del fantasma. Y claro, ¿en qué ocurre en esta escena? Que lo que hay es un fantasma. Hay un fantasma que el espectador puede perfectamente reconstruir en su cabeza. Sí. Y eso pues así como te diría yo, pues es bastante cachondo. En efecto. Hombre, es hacer uso del mayor órgano sexual que hay, ¿no? Sí. Esto me recuerda toda esta charla acerca de Sade, el programa que hicimos ya célebre sobre Saló o los 120 días de Sodoma. Estupendo, tío. Donde también se utiliza muchísimo la palabra, sobre todo en en estos cuentos de prostitutas. Más de 100.000 visitas en YouTube ha tenido este programa. ¿En serio? Es nuestro programa más visitado. ¿Cómo se nota que pusimos imágenes de la película? Claro. Pues es que además yo creo que esa es mi particular impresión. O sea, Pasolini se equivocó absoluta y totalmente. Sí, lo escribiste. Yo escribí algo al respecto que luego se retomó ya. en archivos, ¿no? En archivos de la Filmoteca. Y es que es una tremenda ingenuidad. O sea, es lo de asimilar. Eso lo dijo Roland Barthes. Escribe un artículo en Le Monde que se llama Sade Pasolini. Sade / Pasolini. Y decía, bueno, es que es extraordinariamente peligroso hablar de coprofagia relacionado con el fascismo, porque puede decirse, el espectador puede decir, oiga, mire, yo no soy fascista, yo no como mierda. Claro. Aunque sigo al Whitman, pero bueno. Fíjate, era un coprófago famoso. Sí. Era Medil también, ¿no? Hay 4 cuestiones, 4 rasgos en la secuencia que siempre me han llamado mucho la atención. Yo creo que varios los he hablado contigo. Uno es la desinhibición de Alma. Alma puede desinhibirse porque es la dueña de la palabra, es decir, tiene la palabra y puede hacer uso de ella, lo que hemos hablado antes, ¿no? La enorme sexualización, la genitalización de la palabra, ¿no? La segunda es que la palabra tiene la soberanía, es decir, es soberana frente a... es el discurso del amo, es el discurso del amo sobre el esclavo en ese momento. La tercera es, el discurso del amo no es un discurso del sexo, es un discurso de la seducción. No hay sexualización posible, no quiere hacer nada sexual con ella, quiere seducirla y quiere sustituirla. Y son rasgos que me parecen esenciales en la película y de una brillantez. Claro, está relacionado con la dirección poco comparable, con la dirección de poco actores. comparable. Él le dice a Lee Holman que procure sensibilizar en los labios todo, ¿no? Y entonces hay un momento que dice, si sabéis, hija, hay un plano de Lee Holman que donde todo su yo se convierte en deseo, sí, ¿no? Porque está totalmente prendida. Está Javi, y Alma y Elizabeth tumbada. Claro, y entonces es la lógica de los puntos de vista, en un momento determinado, hace que ella reciba esa palabra, pero que la reciba casi físicamente, ¿no? Lo que me gustaría recordar es que es una escena puramente verbal, ¿no? Son dos mujeres hablando en una habitación, vestidas, punto. De hecho, con un telón detrás. Con un telón, incluso, bastante teatral detrás. No sé, una pared desnuda prácticamente. Creo que de atrecho hay un sillón que se utiliza. Y la cama. Muy poco, poco más. Pero yo al menos siempre he leído la escena desde un punto de vista más psicológico, podríamos decir. Siempre he estado de acuerdo con esta máxima que dice que cuando alguien cuenta sus problemas o sus pesares, no es por búsqueda de consejos, sino porque al oírselos decir, él mismo se relaja, ¿no? Entonces, Alma se está autoterapizando ahí, aprovechando el silencio de Elizabeth. Y Elizabeth y el espectador, porque Elizabeth en un momento pues, se queda fuera de plano, no sabemos exactamente dónde está, se convierte en un voyeur. Es ahí el kit de la excitación, ¿no? El presenciar algo prohibido mientras para aquel a quien estamos observando tiene un momento catártico, es casi orgiástico, ¿no? Cuando por fin acaba de contar su experiencia, es un orgasmo mental. Yo le veo mucho el erotismo ahí en esa lectura. Contando también con lo que se imaginan los espectadores. Los espectadores masculinos. Sobre todo. No funciona. Yo en clase lo he preguntado 100 veces. Todas las muchachas me han dicho lo mismo.
es el mismo orden. Cosa. Hay una nota a pie cuando yo hablaba de este momento y me refería pues a un clásico del erotismo que es Pierre Louis. Pierre-Louis, sí. Pierre-Louis tiene unos diálogos de cortesanas que todavía los podéis encontrar, ¿no? Está descatalogado. Es que está descatalogado. Es verdad, está descatalogado, sí. Y no se volvió nunca a editar. No, los diálogos de cortesanas, pues bueno, son diálogos donde el espectador, y justamente el espectador masculino, es el que tiene que de alguna manera imaginar lo que está ocurriendo. Sí. Y están ocurriendo cosas, bueno, como muy estupendas, ¿no? Entonces, claro, el erotismo tiene que ver, porque el orden de la palabra es el orden del fantasma. Y es el orden de, digamos, de dime cositas, ¿no? Dime cositas al oído, ¿no? O sea, poco, ¿no? Pues así es. Bueno, ya metiéndonos más en el plano técnico, habiendo analizado un poco los grandes temas, alguna escena que otra, es una película con un blanco y negro increíble, ¿no? Al que nos tenía acostumbrados Sven Nykvist. Yo casi lo relacionaría con La Hora del Lobo, que en su momento lo calificamos de expresionista puro y duro.